Escudriñando las Escrituras, un programa conducido por el Dr. Rudy Sáenz. Y no olvides escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Mi reino no es de aquí, mi tesoro está en ti. Eres rey, eres Señor. Hola hermanos, estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con un capítulo más de la serie Cristo, única esperanza. Hoy día vamos a hacer el capítulo 9, titulado No te dejes engañar. Nosotros como cristianos sabemos que en Jesucristo está la verdad, pero el mundo eso no lo sabe. Y cuando nosotros no estábamos en Jesucristo, también pensábamos que poseíamos muchas verdades, que eran verdades que nosotros habíamos adquirido por el conocimiento, sobre todo dado en los colegios o en las universidades. Y nos apropiamos de esas verdades y muchas veces las seguimos tan fielmente que despreciamos todo lo que venía de Dios o de la iglesia. Pero después, cuando conocimos al Señor, nos dimos cuenta de las verdades. Él nos abrió los ojos y pudimos ver el engaño y pudimos ver quién era el engañador. Y de ahí descubrimos que muchas de las verdades que nosotros pensábamos eran absolutamente un engaño. En nuestra desesperación, muchas veces por aferrarnos a alguna esperanza, cuando estamos en problemas, cuando estamos desorientados, pero en el fondo igual andamos buscando algo que nos dé esperanza a nuestro corazón y nos acerque a la verdad, podemos caer presa fácil de diferentes situaciones que nos malguiarán y finalmente harán caer en el engaño. Así hay muchos que viven toda su vida engañados por diferentes cuestiones, a pesar de que se les presenta la verdad, y se van de este mundo sin querer recibir la verdad. Y algún día se encontrarán con la verdad, pero ya será demasiado tarde. Y bueno, ahí vendrá seguramente el remordimiento de ellos por no haber querido aceptar esa verdad. La idolatría, por ejemplo, también nos aleja de la verdad de Dios. A veces la gente, en su afán de querer adorar a algo superior o fuerzas espirituales desconocidas, toman la idolatría como una forma de acercarse a esas fuerzas espirituales desconocidas. Así la idolatría y las ciencias ocultas ganan muchos adeptos, ganan adeptos por doquier. Algunos aman la instrucción, les gusta la enseñanza, la educación, los libros, son un sábelo-todo, ratones de biblioteca, que tienen mucho conocimiento de diversas materias, han leído muchos libros, han leído a Cristo, han leído a Buda, a Gandhi, Mahoma y las más exóticas culturas y religiones y ciencias esotéricas, pero están tan perdidos, a pesar de su mucho conocimiento, como el más grande ignorante. Hay otros también del área de las ciencias que investigan uno u otro fenómeno de la naturaleza, la biología, la física, la química, la astronomía, etc. Se inflan con tanta ciencia y se creen grandes científicos poseedores de grandes conocimientos exclusivos. A pesar de tener tanto conocimiento, terminan finalmente totalmente extraviados. Muchos científicos son también testigos de la inmensa y maravillosa complejidad de todo lo que existe, pero están tan perdidos que llegan a concluir que todo se ha creado al azar, por cuestión de suerte, por selección natural o evolución, cuando nunca de ellos nadie ha visto algo que haga realmente comprobar esas
hipótesis que ellos han planteado en su cabecita. Pero el Señor escondió todas estas cosas de los sabios y de los entendidos. 1 Corintios 1:27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y ustedes vean los cuales fueron los discípulos de Jesús, pescadores, personas venidas del vulgo. No eran grandes fariseos, religiosos, saduceos, ni nada de ellos. Sencillamente escogió lo débil y lo despreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Y hoy día también ocurre lo mismo. Y eso es justo, nos parece justo, que Dios tenga a bien escoger incluso de lo más débil para avergonzar al que se cree más rico, más fuerte o más sabio. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 20 al 22, dice la Escritura: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El hombre que se cree sabio, el religioso de diferentes religiones, ha enloquecido en su sabiduría. Y en su sabiduría no ha conocido a Dios y ha terminado olvidándole, ignorándolo o aborreciéndole. Y entonces Dios decidió, ya que la sabiduría de él el mundo no le quiso conocer, le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y vaya que, dígame usted que no es locura decir que Dios descendió a la tierra, se hizo hombre, caminó como un hombre pobre, nació en un lugar pobre, tuvo un trabajo en una familia de escasos recursos y finalmente terminó muerto en una muerte maldita, crucificado por los romanos y por los propios religiosos de la época que no lo aceptaron. Y después la locura de la predicación nos enseña que ese es nuestra única forma, nuestro único camino, nuestra única verdad para lograr el arrepentimiento, el perdón y la ansiada vida eterna y salvarnos de cualquier juicio de condenación que haya en contra nuestra después de la muerte o cuando Dios decida que ocurra ese juicio. Y esa es la locura de la predicación. Y eso lo puede entender hasta el más iletrado de las personas. No te dejes engañar, hermano. En el mundo hay muchas cuestiones que tratan de engañarnos, ya sea por placeres, por entretención, por deportes, por el dinero, las riquezas, etc. Pero existe la palabra de Dios, existe Dios en la persona de Jesús que ha venido a nosotros para librarnos. Y Dios tiene un plan, y si hoy día permite que muchos estén engañados, es porque Él ha diseñado un plan del cual Él tiene control, y nuestra misión como creyentes, como personas que hemos visto ahora la verdad, es ir también a esos que están engañados, llevarle la palabra con amor, con paciencia, para que ellos también, igual que nosotros, comprendan en el engaño en que están y puedan salir adelante y puedan seguir el camino correcto, que es nuestro Señor Jesucristo, el único camino, la verdad y la vida.
Ya vengo de allá, de ese mundo malo. Allá aprendí a fumar, allá aprendí a tomar, en ese mundo malo. Ya vengo de allá. Allá aprendí a matar, en ese mundo malo. Mas un día vi a Jesús, de espinas coronado, también su rostro le miré. Estaba ensangrentado y yo sentí dolor por haberle ofendido. A sus pies me arrodillé, con mis lágrimas lavé los pies de Jesucristo. ¿Me estás oyendo, pecador? Por ti y por mí Cristo murió en la cruz. Ya vengo de allá, de ese mundo malo. Allá aprendí a mentir, allá aprendí a fingir, en ese mundo malo. Ya vengo de allá, de cometer pecado. Allá aprendí a robar, allá aprendí a fumar, en ese mundo malo. Mas un día vi a Jesús, de espinas coronado, también su rostro le miré. La herida en su costado, y yo sentí dolor por haberle ofendido. A sus pies me arrodillé, con mis lágrimas lavé los pies de Jesucristo. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 9 de la serie Cristo, Única Esperanza, titulado No te dejes engañar. En las altas esferas de la sociedad, muchos escépticos y, entre comillas, sabios,
Igual, de todas maneras, se siguen preguntando, igual que Poncio Pilatos, el gobernador romano, igual como Pilatos le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Recuerden que esa pregunta aparece ahí en Juan, capítulo 18, versículo 38, cuando Pilato le dijo a Jesús, ¿qué es la verdad? Y en esta búsqueda de la verdad, el mundo actual ha desechado las enseñanzas bíblicas, que otrora eran obligatorias en las escuelas. Se ha quitado la oración de las escuelas, se ha quitado muchas veces en muchos colegios las clases de religión, y al hacerlo, la educación se ha distanciado cada vez más de la verdad, pues ha confiado en la falsa ciencia del Big Bang y evolución, que ha ido lentamente reemplazando totalmente a la verdad de Dios en cuanto a cuáles son nuestros orígenes y el origen de todas las cosas. Nuestros profesores de ciencia hacen alarde que lo que ellos enseñan en sus clases de ciencia han entregado la verdad. Pero esta verdad no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos revelan las Escrituras. Todo ha sido un plan del maligno para confundirnos. Hace ya más de 100 años que ha ocurrido esto, debido a la introducción de todo lo referente a la teoría de la evolución y del Big Bang. Y eso por mencionar una de las áreas donde la verdad está oculta. Hay muchas otras áreas donde nos ha ido engañando, como por ejemplo que a través de las riquezas y del poder político, del poder social, del poder económico, podemos lograr establecer nuestro camino verdadero y caminar por este mundo con mayor seguridad. Todo ha sido un plan entonces del maligno para irnos confundiendo. Hoy día el joven que no estudia tiene un problema en cómo se irá a ganar el dinero más adelante y en qué va a trabajar. Y así se nos ha introducido el conocimiento, la información, como esencial para poder tener un futuro más seguro, entre comillas. El joven que ama el conocimiento muchas veces se pierde dentro de tanta información a la cual tiene acceso. Los que han hecho estudio de posgrado o son doctores o magíster en las más prestigiosas universidades se han enredado tanto en su conocimiento de la verdad que habitualmente vivirán hasta su muerte perdidos y engañados por tanta información que han mezclado. Y es aquí donde los creyentes tienen un amplio campo para sembrar. Hoy día vemos que ya no es el único objetivo ir a las tribus distanciadas de África, de Asia o del Amazonas, sino que hoy día nuevamente la mirada se pone en las grandes ciudades, en las grandes potencias, en los países industrializados, en los países en donde hay gran desarrollo económico, en los países desarrollados. Pues ahí es donde finalmente el cristianismo ha ido perdiendo adeptos por la confusión que existe en la información y en el conocimiento. ¿En qué sitio entonces la persona debiera encontrar hoy la verdad? Bueno, en el mismo sitio donde muchos siglos atrás Dios estableció su verdad, en las Escrituras. Las Escrituras que primeramente fueron confiadas al pueblo judío y que con la venida de Jesucristo fueron ampliadas al mundo no judío. Juan en el capítulo 8, versículo 32, dice estas palabras de Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y uno se pregunta, ¿libres de qué? Libres del pecado. Esa libertad que las personas que han recibido a la verdad hoy día pueden disfrutar, que hoy día ya no están
presa, prisioneros absolutos como lo eran antes del pecado. Todavía tenemos problemas con el pecado. Todavía a diario debemos contender, luchar para poder enfrentar diversas situaciones que nos engañan y que nos hacen caer en pecado. Pero cada vez menos, mientras el creyente madura, mientras el creyente crece, va enderezando sus caminos y va haciéndose cada vez más fuerte con la ayuda, por supuesto, del Espíritu de Dios en él. La verdad sigue estando, hermanos, al alcance de cualquier persona. Aún el analfabeto hoy día, si escucha la palabra de Dios, puede entender aún esos razonamientos que le hablan del mal, del bien, del arrepentimiento, del perdón, de que existe un Dios, de que existe un Dios que perdona, de que existe un juicio y que ese Cristo al cual predicamos nos libra de la condenación de tal juicio. Entonces, hoy día, al igual que siglos atrás, la verdad sigue estando al alcance de cualquier persona, no importando su educación o clase social. Dios creó, hermanos, un ser humano con las suficientes capacidades para que tenga acceso a esa verdad. No se necesitan grandes coeficientes intelectuales ni mentes muy desarrolladas para comprender esta locura de la predicación, que es que Cristo ha venido a nosotros a salvarnos. Dios creó un ser humano entonces capaz de conocer esa verdad. Y esa verdad, la única que no nos llevará al engaño y a la perdición de nuestra alma, se llama Jesús. Y la podemos hallar en las Escrituras, la puede hallar usted en su Biblia. Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y estas palabras son sumamente importantes, pues inmediatamente Jesús está afirmando que solo Él es el camino y la verdad y la vida. Y nos dice además que no hay otra forma de ir al Padre, de ir a Dios, sino a través de Él, sino por Él. Por lo tanto, inmediatamente en este versículo, Juan 14:6, quedan descartadas todas las otras posibilidades religiosas que tratan de guiar el hombre al conocimiento de la verdad o a cualquier asunto de desarrollo espiritual, etc. Y fíjate que la palabra verdad que usó Juan para describir lo que Jesús había dicho viene del griego alaitia, que significa literalmente no escondida o nada escondido. Esta palabra griega entonces significa nada escondido o no escondido. O sea, la verdad no es una cuestión que está escondido de el alcance de cualquier persona. Transmite la idea de que la verdad siempre está ahí, siempre está abierta y disponible para que todos puedan verla con nada escondido u oculto. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, que siempre está acá, presente, en su Espíritu, omnipresente, omnisciente, todopoderoso. No está nada en oculto. Él no ha hecho este mundo, este universo, escondiendo los detalles, sino que Él lo ha hecho para que muchos de los detalles estén a vista y paciencia de todos los hombres, que puedan darse cuenta la complejidad, la diversidad, lo maravilloso, y también Él ha puesto en nuestro corazón la capacidad de darnos cuenta del conocimiento del bien y el mal. La palabra hebrea usada en el Antiguo Testamento para verdad es emet, que significa firmeza, constancia y duración. Entonces, tal definición de verdad implica que la verdad es algo firme,
duradero, constante. Hablamos de una sustancia eterna y algo en que se puede confiar. Jesús es la verdad. Jesús no está escondido, nada hay escondido en Él como para que nadie le pueda conocer, sino que Él abiertamente ha entregado esta verdad, Él se ha ofrecido como sacrificio y ha dejado escrituras, ha permitido que hayan muchos textos, mucha información dentro de la Biblia que nos habla de Él. Esta verdad es firme, es duradera, es constante. En Él, en esta verdad, tú puedes realmente confiar. Confía en Dios. Hoy día hay tiempo aún para esta verdad. El camino aún está abierto, la puerta es angosta, el camino es estrecho y pocos son los que la hallan. Y si hoy día has encontrado esta puerta, rinde tu vida a Él y sigue esta verdad. No sigas el camino del engaño, no sigas el camino que te ofrece el mundo, un camino ancho, fácil, que nos lleva finalmente a la perdición. Y si en algún modo estás hoy día engañado o sientes que has estado engañado por situaciones de la vida común, ven a Cristo, ven al Señor, ven a la verdad y encontrarás en Él el camino a la vida eterna. Amor y compasión.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 9 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado No te dejes engañar. Hoy no podemos ver a Cristo cara a cara, pero sí podemos llegar al conocimiento de la verdad a través de escudriñar las Escrituras. Y si se lo pedimos a Dios, Él nos hablará con su voz, que podemos encontrarla a través de diversos medios. Él ha provisto un mecanismo para enseñarnos, y este es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien hoy día nos provee de la verdad, porque el mismo Espíritu es la verdad, pues es Dios, y es el Espíritu de Cristo también en medio de nosotros. Primera de Juan capítulo 5 versículo 6 dice: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu de Dios es la verdad de Dios entre nosotros, animándonos, dándonos la sabiduría necesaria para enfrentar el día a día y para hacernos madurar y crecer en este mundo hostil que está rechazando hoy día a Jesús en su mayoría a nivel mundial. Los hebreos son enseñados desde pequeños a evitar el engaño y a no engañar a otros. Y nosotros, conociendo las Escrituras también, debemos aprender que desde pequeños debemos huir del engaño y no debemos engañar tampoco a otros. Proverbios capítulo 1 versículo 10 dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Muchas veces nosotros, hermanos, nos damos cuenta que vamos por un camino engañoso, pero consentimos y nos dejamos engañar. Y así caemos torpemente en el pecado y muchas veces en el pecado reiterativo. Pero ahora, como hijos de Dios, debemos escuchar más claramente esta palabra: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Así de simple. Hay un tema de voluntad del creyente, del Hijo de Dios, para no consentir en que los pecadores nos engañen, nos lleven por caminos que nos van a apartar del camino angosto, que es el camino que es Jesucristo. Levítico capítulo 19, versículos 11, también los hebreos eran enseñados en estos versículos, que le decían: no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. El engaño, la mentira, no existe, hermano, una mentira piadosa, sencillamente es mentira. Engañar a otro es algo que a Dios no le agrada. El Salmo 5:6 dice: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Cualquier hijo de Dios que esté haciendo algún tipo de engaño en su trabajo, en el lugar donde estudia, en su hogar o en cualquier lugar donde esté actualmente desempeñándose, no es agradable a los ojos de Jehová. Los más religiosos en los tiempos de Jesús no supieron, fíjate, identificar al Mesías prometido, al Cristo, al que era portador de la única verdad y que venía a salvarlos. Era Jehová que vendría a salvarlos directamente. Los religiosos en los tiempos de Jesús, los fariseos, los saduceos, ellos fueron engañados por sus propias interpretaciones y pensaban que el Cristo sería un salvador político o militar, que los salvaría del yugo romano, y no entendieron la palabra de Dios que decía que Dios mismo vendría y los salvaría de sus pecados. Y fueron engañados por otros religiosos, terminaron siendo engañados y engañando a otros. Durante la historia humana también han proliferado por todos lados diferentes pensadores, filósofos, teólogos que han ido en búsqueda más allá de la verdad que aparece en las Escrituras, o bien porque no han querido someterse a la verdad de las Escrituras.
Pero al desechar la palabra de Dios, estos pensadores, filósofos o teólogos han terminado engañando a otros y ellos mismos han muerto, engañados, han bajado al sepulcro bajo el engaño. Colosenses también, Pablo a los Colosas en el capítulo 2, versículo 8, advierte sobre el engaño. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay muchos hoy día tibios cristianos también, que se dejan influir por sus lecturas, por las bibliotecas que ellos han consumido y han caído también en mezclas del cristianismo con filosofías. O bien están conduciendo sus vidas guiados por ciertas sutilezas o tradiciones de hombre conforme al mundo y no conforme a la palabra de Dios. Y finalmente están siendo engañados y están engañando a otros. Y lo peor que sus propias familias también, al aprender de este engaño, también terminan muchos de ellos engañados. Así que la maldición también del engaño alcanza muchas veces más allá de su propio cuerpo, además alcanza a otras personas, incluso seres queridos. Hoy día Jesús, de algún modo, quiere alertarnos, decirnos no te dejes engañar, que hay engaños en esta vida, que esta vida es engañosa. Hay diferentes formas de ser engañado. En todos los niveles de esta vida podemos ser engañados. Y Dios quiere advertirnos de eso. Quiere que abramos nuestros ojos, que tengamos discernimiento espiritual, que revisemos las Escrituras, las escudriñemos para que podamos encontrar ahí la verdad y cuando alguien nos quiera engañar, nosotros resistamos el engaño y finalmente no terminemos teniendo una vida que aún se somete al engaño del mundo y de sus placeres. Mucha gente busca la felicidad en este mundo, pero no la pueden encontrar, porque todo lo que el mundo ofrece, todo es vanidad. Otros lo andan buscando en el alcohol, en una forma de aliviar sus penas, pero cuando todo ya ha pasado, su vida destruido ya. La felicidad nos da el placer. La felicidad se encuentra en Jesús. Si tú lo buscas, mi querido amigo, tú la encontrarás. Otros tratan de cambiar de país, tratando de buscar felicidad, porque dicen que teniendo todo y teniendo aún más dinero sería mejor. Otros dejan también su hogar, tratando de buscar felicidad, pero cuando viene a darse cuenta, su vida destruido ya. La felicidad nos da el placer. La felicidad se encuentra en Jesús. Si tú lo buscas, mi querido amigo, tú la encontrarás. La felicidad nos da el placer.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema No te dejes engañar. La adivinación, hermanos, es una forma para averiguar detalles presentes o futuros de la verdad, o simplemente engañarnos diciéndonos que nos va a pasar esto, que nos va a pasar esto otro, pero muchas veces esto es mentira. Dios la condena. Dios condena la adivinación y a los adivinos. El Levítico 20:27 dice: el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Es decir, hermanos, hechiceros, brujos y espiritistas son rechazados por Dios, pues no han elegido el camino de la verdad y no han creído la palabra que contiene la verdad que Dios nos ha dado y las advertencias con respecto a lo que Dios abomina. A veces algunos han practicado, se han sometido a la adivinación o a la hechicería o a la brujería o al espiritismo, ignorantes de la verdad de Dios. Pero los que hoy día escuchan esta palabra o los que en algún modo han escuchado la palabra de Dios y han entendido lo que Dios abomina, se someten a rebelión absoluta cuando buscan no las respuestas en la palabra de Dios o en oración o buscar la voluntad, la voz de Dios, sino que buscan en el espiritismo, en las brujerías, en la hechicería, en la adivinación, respuestas y decisiones para obrar en el futuro. La palabra de Dios para todo describe ahí en Deuteronomio capítulo 18, del día al 12, lo siguiente. Dice: no sacrifique a tus hijos e hijas en el fuego de tus altares. No permitas que nadie practique la adivinación ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. No permitas que nadie practique la hechicería, ni trate de hacerle brujerías a la gente, y no permitas que nadie consulte a fantasmas o espíritus, ni que sea espiritista. Todos los que practican eso son abominables al Señor, y el Señor tu Dios está expulsando a esas naciones de esta tierra debido a esos actos perversos. Una advertencia, por ejemplo, para el pueblo hebreo que estaba tomando posesión de la tierra de Canaán y Dios se la estaba dando a ellos porque precisamente en esa tierra los cananeos vivían de la hechicería, del espiritismo, de la brujería y cuestiones abominables como pasar sus hijos e hijas por el fuego invocando a su dios Moloch, y sus altares eran sacrificados sus hijos. Y todo ese tipo de actos que Dios rechaza, les advierte a los hebreos en Deuteronomio, pero también es una advertencia para nosotros. Si los hebreos, que eran el pueblo elegido de Dios, tenían estas advertencias con respecto a cuestiones que son abominables al Señor, también estas advertencias hoy día nos alcanzan, pues nosotros somos considerados los judíos espirituales, los hijos de Abraham por la fe. Por lo tanto, también esta palabra es para guiar nuestras conductas, nuestra forma de vivir, dónde tenemos que buscar la verdad, y no debemos dejarnos engañar por este tipo de cuestiones que tratan de ver el futuro a través de otros medios y no a través del medio que solo Dios ha permitido, como es su santa palabra, y cómo es los mecanismos que Dios ha establecido a través de su Espíritu Santo y de cómo podemos escuchar la voz de Dios. Los idólatras también se han distanciado de la verdad y no han respetado a su único Dios celoso y fuerte. Hoy día vemos grandes grupos religiosos que adoran imágenes y ven en la adoración a imagen como algo como veneración, dicen ellos, como si veneración fuera algo diferente que adorar. Viven engañados y no adoran ni dan la honra y gloria al verdadero Señor, sino que confundidos ellas terminan adorando imágenes y otras cosas, confundiendo también a otros, arrodillados, pagándole ofrendas a las imágenes. El profeta Ezequiel capítulo 11, versículo 21, dice: mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Y en cuanto a las idolatrías, no es esa solamente la única idolatría, el adorar imágenes.
Hay muchas formas idolátricas hoy día en el mundo actual, muchos caminos de idolatría. Lo vemos a todo nivel, en el cine, en la televisión, en el deporte, donde están los idólatras y entregando su corazón y parte de su tiempo que podría ser dedicado a Dios, se lo están entregando a sus ídolos, a los cuales siguen, aman y hacen tremendos sacrificios económicos y de todo tipo por estar cerca de ellos. El pecado, hermano, y la santidad poco se menciona en el mundo actual y en el hablar de muchos, pues vivimos una generación de tibios espirituales. Hay tibieza espiritual donde los cristianos vivimos como los fariseos, hipócritamente, emulándose religiosos, conviviendo a diario con el engaño, conviviendo a diario con la injusticia y la maldad, complaciéndonos en pecar. Hay de aquel que vive lejos de la santidad y se goza en el pecado y dice que así como el sacrificio de Jesús fue amplio en perdonar, por eso mismo ellos serán perdonados. Pero no te engañes en que la gracia del Señor está para tomarla para la chacota o para la broma. La gracia del Señor es parte del amor y misericordia de Dios, pero recuerda, es un Dios santo, es un Dios justo y es un Dios que también en su momento hará juicio sobre nosotros. Todo esto, en todo caso, está dentro del plan de Dios, de que nosotros vamos a pasar pruebas, dificultades y aflicciones en nuestra vida. Muchas veces estaremos a punto de ser engañados o tendremos que lidiar con el engaño. Pero aquí está el Señor que está con nosotros si nosotros permanecemos unidos a Él. ¿Por qué ocurren todas estas cosas del engaño hoy día en el mundo? Porque hay muchos que se han alejado de Dios y han creído la mentira y han rechazado la verdad, complaciéndose en la injusticia. ¿Y esto acaso escapa del control de Dios? Dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 al 12. Por esto Dios mismo les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados, ¿quiénes? Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Se les ha presentado la verdad a muchos y sin embargo no han querido creer en la verdad. Y se siguen complaciendo en el pecado y la injusticia. Y dice la palabra que Dios le ha enviado un poder engañoso para que se alejen aún más y crean en la mentira que se les presenta. Romanos capítulo 1, versículo 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Hay quienes injustamente rechazan el cristianismo, rechazan a los cristianos, rechazan la palabra de Dios, detienen su accionar. Pero la ira de Dios se revela también contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que ira de Dios caerá también sobre ellos, aunque todavía hay tiempo para que muchos de ellos puedan arrepentirse y llegar a Cristo creyendo en la verdad y no deteniendo con injusticia la verdad que le ha sido presentada. Romanos también el capítulo 2, de los versículos 6 al 8, dice con respecto a Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hay gentes que viven engañados, pero a su vez engañan a otros, o bien se complacen en estar viviendo una vida de engaño, y se complacen en su injusticia, se complacen en sus pecados, en su impiedad, y además rechazan al que le presenta el camino de la verdad. Hermanos, si hoy día estás escuchando esto,
es porque hay una luz que quiere alumbrar en tu vida. Hay una luz que está alumbrando en tu vida y que es Jesús. Sigue todo el resto de tu vida, sigue el camino de la luz. Sigue sus pasos para que andes en la verdad. Descubrirás la mayor belleza, la belleza del amor, de la misericordia eterna, la belleza de la vida eterna. Y no serás jamás engañado si permaneces en Cristo y Cristo en ti. Buscad y hallaréis, dijo el Señor. Buscad esa luz, seguid esa luz que ya te ha alcanzado, esa luz que ya conoces. No la rechaces, síguela y esa luz te permitirá tener una vida libre de engaños. En la arena, un día seguí tus pasos, sin pensarlo, nunca me lo imaginé. Fui cayendo en tus brazos de ternura, en ese amor que sí perdura. Descubrí tal belleza cual ninguna, que se vive en los brazos de Jesús. Esa luz que brilla en mi caminar da fuerzas para continuar. Siempre conmigo va, Él nunca me dejará. Esa luz que brilla en la oscuridad, si le buscas le encontrarás. No desprecies su llamar, Él quiere acercarse hoy. Esa luz se llama Jesús. Al seguir tus pasos, pude darme cuenta que sin ti no valgo nada. Y solo tú das fuerzas para continuar. En la arena, un día seguí tus pasos, sin pensarlo, nunca me lo imaginé. Fui cayendo en tus brazos de ternura, en ese amor que sí perdura. Descubrí tal belleza cual ninguna, que se vive en los brazos de Jesús. Esa luz que brilla en mi caminar da fuerzas para continuar. Siempre conmigo va, Él nunca me dejará. Esa luz que brilla en la oscuridad,
buscas le encontrarás. No desprecies su llamar, Él quiere acercarse hoy. Esa luz se llama Jesús. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 9 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado No te dejes engañar. Hay creyentes que se alejan engañados por sus deseos, amando más este mundo, se alejan de la iglesia y a pesar de haber estado por muchos años o mucho tiempo escuchando la palabra de Dios, terminan alejados, guiados por los placeres y las tentaciones de este mundo. La Biblia también nos presenta un personaje que apenas es nombrado, pero también nos da una idea que fue un creyente, un colaborador de Pablo, que en un momento determinado, amando más este mundo, abandonó a Pablo y lo dejó en sus prisiones. Estamos hablando de Demas. Demas, que aparece ahí en Colosenses 4:14, cuando Pablo dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, siendo en ese tiempo aún, cuando escribió la carta a los colosenses, un colaborador de Pablo. Y en la carta también escrita a Filemón, en Filemón 1:24, también aparece su nombre, como los colaboradores de Pablo. Dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, dice el apóstol Pablo. Pero en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, Pablo se refiere a este creyente que lo ha desamparado y que, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Demas es una advertencia también para nosotros, pues hay muchos que usted debe conocer dentro de su misma congregación o de las iglesias que ha visitado, o de los vecinos, amigos, parientes, etc., que amando más este mundo, como los placeres, las entretenciones, los deportes, el dinero, los pecados sexuales, etc., han salido de su iglesia y han sido engañados por este mundo y se han distanciado del servicio al Señor. Tal cual este buen colaborador de Pablo, que siendo engañado por lo que el mundo le ofrecía, se alejó de su gran amigo el apóstol Pablo. También hay otro tema en el cual se habla de cristianos que trataron de engañar a otros. Hablemos un poquito de esta historia que ya es bastante conocida, que es la de Ananías y Zafira, que son estos dos cristianos de la iglesia primitiva que trataron de engañar a la iglesia del Señor. Dice la Biblia en lenguaje sencillo. Esta historia está relatada en Hechos, de los capítulos 5, de los versículos 1 al 11. Dice que algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías, que este hombre y su esposa, que se llamaba Zafira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno que era propio, pero se quedaron con parte del dinero de la venta. El resto se lo entregaron a los apóstoles. Y seguramente, aunque aquí no se menciona, trataron de hacer creer a Pedro y a la iglesia que el dinero que entregaban a la iglesia era el valor de todo el terreno que ellos habían vendido. Pero en realidad ellos estaban engañando, pues se habían quedado con parte del dinero. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? Antes de vender el terreno, era todo tuyo y de tu esposa. Y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Así que ojos con los que tratan de engañar, porque no están mintiéndole a las personas, sino que además le están tratando de mentir a Dios cuando están haciendo estos engaños, sobre todo dentro del cuerpo de Cristo. Al oír esto, Ananías dice cayó muerto allí mismo, al instante, fulminado. Entonces unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar.
y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. Pero como 3 horas más tarde llegó su esposa Safira, sin saber lo que había pasado con su marido. Entonces Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? Así es, respondió ella. Ese fue el precio. Y ocultó también, fue cómplice en ocultar que ellos habían retenido una cierta parte de la venta de su terreno. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo, y ellos mismos te enterrarán a ti. Y al instante Safira cayó muerta. Así que los muchachos entraron y tenían más pega estos sepultureros, más trabajo, y se la llevaron ahora a Safira para enterrarla junto a su esposo. Y todos los que pertenecían a la iglesia y todos los que se enteraron de lo sucedido sintieron mucho miedo. Esto, hermano, es una advertencia para todos los que pertenecen a la iglesia, para los tesoreros, para los que manejan dineros en la iglesia, para los que toman decisiones, para los que dan consejería y abusan también de los consejos, o para los que reciben algún tipo de confesión de un determinado pecado y después engañan al que se ha confesado para perjuicio del mismo. A veces algunos abusan también de la debilidad de ciertos hermanos o hermanas para aprovechar y obtener ingresos u obtener ciertos favores de tipo sexual o de cualquier otro tipo. Pero hay un gran ejemplo en la situación que se relata de Ananías y Zafira para que la iglesia vuelva a tener ese temor que al Espíritu de Dios no se le puede engañar, que no se puede engañar ahí dentro del cuerpo de Cristo, pues el Señor tiene un especial celo y hay un especial cuidado en su iglesia. Tal vez hay algunos que por mucho tiempo han logrado incluso engañar a su congregación, pero ojo, no han engañado a Dios y están bajo juicio de Dios con respecto a esto. Así que si tú en algún momento has engañado a tu congregación o has dicho cosas con engaño, diciendo, profetizando o has hecho diversas cuestiones y tú conscientemente lo has hecho con la intención de dañar o de engañar o de sacar provecho de esto, hoy día puede ser el momento de doblar tus rodillas y pedirle perdón a Dios para que esto no suceda. Y también los otros cristianos deben estar atentos, pues dentro del cuerpo de Cristo, así como sucedió en la iglesia primitiva con Ananías y Zafira, hay personas que están claramente con intenciones de engañar a sus hermanos o de engañar a los que están dentro del cuerpo de Cristo. Así que hay que estar atentos. Eso no significa que vamos a andar desconfiando a todo el mundo, pero hay que estar atento con respecto a estas cosas y pedirle discernimiento y luz al Señor. Ser de Dios es un anhelo que todos tenemos. Hay un anhelo que está en nuestro corazón y es decirle a Dios: tuyo soy, toma mi vida de acuerdo a tu voluntad y haz con ella lo que tienes en tu mente, Señor. Poder decirle al Señor: Señor, toma mi vida, tuyo soy, esta es mi vida. Ayúdame, Padre, para que lleve una vida recta, que camine por la verdad y no sea engañado. Y si alguien trata de hacerlo, me des el discernimiento, la luz, para darme cuenta y así no pecar contra ti ni contra mis hermanos. Yo soy mi Señor, tú eres mi vida. Mi carne es débil, pero tú eres fuerte.
no sigan a mi alma los placeres. Este mundo engañador es mi deseo. Amarte a ti, mi Salvador eterno. Solo en ti confiar es mi deseo. Amarte a ti, mi Salvador eterno. Solo en ti confiar es mi deseo. Limpia, Señor, mi corazón de mis maldades. Borra el dolor de mis iniquidades. Ayúdame, Señor, quiero ser bueno. Que huya de mí la sombra del pecado. Ayúdame, Señor, quiero ser bueno. Que huya de mí la sombra del pecado. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 9 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado No te dejes engañar. Ahora, ¿pero está acaso la Iglesia de Dios desprotegida frente a engañadores como Ananías y Zafira? Claramente vemos en el relato del libro Los Hechos que Pedro se da cuenta, no porque esté dateado, sino porque el Espíritu de Dios está en Pedro y el Espíritu de Dios le avisó a Pedro lo que realmente estaba ocurriendo. La Iglesia, hermanos, tiene diferentes ministerios que Dios ha instituido. ¿Para qué? Para proteger a su Iglesia, porque sabemos que existen hombres que tratan de engañar con astucia, con artimañas del error, para torcer los caminos de los creyentes. Dice Efesios 4, del 11 al 15, con respecto a Jesús. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, así de alto, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que un día para allá, que otro día para acá, o por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así defiende, protege Dios su iglesia, estableciendo ministerios, apóstoles. Estableció los apóstoles para que nos diera la palabra, el fundamento de la Escritura. Estableció los profetas. Hoy establece también evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El plan de Dios implica hacer crecer y madurar a los niños espirituales. Dios no quiere llevar niños a los lugares celestiales, sino cristianos maduros que hayan crecido. Todo cristiano debe tener firmes convicciones, debe estar arraigado y sobreedificado en Cristo.
Muchos miembros del cuerpo de Cristo, y mayormente los nuevos, los cristianos nuevos, pasan por pruebas severas para que sean fortalecidos por Dios en su debilidad. Porque en la medida que soy débil, dice el apóstol, soy fuerte, porque el Señor se hace fuerte en nosotros. Las Escrituras son perfectas y adecuadas para fortalecernos. Ahí está la verdad. Y hacernos madurar en la fe. Escudriñar las Escrituras, hermanos, nos permitirá entender las verdades y evitar el engaño. Los que hay también, hermanos, gente que trata de engañar a los escogidos, a los elegidos de Dios. Hay una historia en Primera de Reyes, capítulo 14, que usted la puede revisar más tranquilamente. Abías era hijo de Jeroboam, y este hijo cayó enfermo. Y Jeroboam, un rey idólatra, que había caído mucho en la idolatría, se había alejado de Dios, envió, dice, a su mujer disfrazada con regalos, y fue a Silo, donde el viejo profeta Ahías, que se encontraba ciego de tan viejo que era. Pero había un recuerdo en Jeroboam, era que este profeta Ahías le había dicho que iba a ser rey. Y ahora Jeroboam está triste, está preocupado, está angustiado porque tiene a su hijo enfermo. Le envía a su esposa disfrazada con regalos para que Ahías lo ayudara de algún modo, intercediendo por él ante Dios. Pero Dios advierte a su iglesia. Dios había advertido de todo esto a Ahías. Cuando el ciego profeta oyó, fíjese, el sonido de los pies entrando por la puerta de la esposa de Jeroboam, le dijo el profeta: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Y aquí vienen unas palabras durísimas que finalmente significarán la muerte del hijo de Jeroboam por la dureza de corazón y el haberse apartado Jeroboam de la voluntad de Dios, haciendo lo malo ante los ojos de Dios en idolatría. Como hoy día hemos hablado, la idolatría es algo que Dios abomina. Y esta mujer trató de engañar, fingiéndose otra, pero Dios alertó al viejo profeta y no pudo esta mujer engañar al hombre de Dios. Cuando Jeroboam hizo lo malo, su hijo se enfermó en un momento determinado. A veces, hermanos, la aflicción, el sufrimiento, Dios lo está permitiendo porque de algún modo Dios quiere que nos demos cuenta que hemos pecado. Eso no significa que toda aflicción o todo sufrimiento es por causa de pecado. Pero hay algunas aflicciones y algunos sufrimientos que están acusando algún pecado nuestro. En vez de tratar de ganarnos una bendición de un hijo de Dios, yendo a lo mejor a alguna iglesia para que nos bendigan, nos unjan y nos digan cosas bonitas, primero debemos intentar comprender por qué Dios nos está afligiendo y arrepentirnos de nuestra maldad o de nuestro pecado, de nuestra mala obra, o que estamos tratando de engañar a otros, siendo nosotros religiosos hipócritas, siendo un religioso hipócrita. La mayoría, hermanos, prefiere que los bendigan. Van a la iglesia para que los bendigan, para que no les hablen de sus pecados, sus deberes. Pero gracias a Dios hay personas con don de ciencia y profecía que pueden abrir oscuros baúles llenos de engaños, mentiras y pecados, y hacer llegar la luz a esas personas que están llevando en oscuridad, en tinieblas, su religiosidad. Dios juzgará a los hombres conforme a lo que son, no por lo que parecen ser. Y Dios alerta a sus hijos de los engañadores. Así que, de todas maneras, si no sentimos en nuestro corazón que Dios nos está alertando de un engaño, o no viene algún profeta a alertarnos, o no aparece alguien específico a alertarnos de una situación, nosotros debemos estar precavidos, entendiendo que existen personas con intención de engañar, que las apariencias
engañan. Así como la apariencia de la mujer de Jeroboam quería engañar al profeta, también hoy día en todos lugares en el mundo existe, y también por supuesto dentro de la iglesia local, existen personas cuyas apariencias engañan, y debemos estar también alerta con respecto a estos engaños. Que Dios nos ayude a discernir y a tener claridad en estas cosas para no vivir una vida de temor en el cuerpo de Cristo, sino más bien una vida de paz, de gozo, de comunión con nuestro hermano, y no de desconfianza, sino de confianza. Que Dios nos dé la sabiduría necesaria para, si en caso descubrimos un engaño, tomar las decisiones correctas y orarle mucho al Señor para poder llegar a esas personas que con apariencia nos tratan de engañar. Así se le canta a mi Señor. Las apariencias engañan, sí señor, las apariencias engañan. Las apariencias engañan, cómo no, las apariencias engañan. Un hombre parece rico porque anda muy bien vestido, pero se robó esa ropa en la casa de mi tío. La gente decía que Cristo era un pobre parecido, pero después se enteraron que era Dios, que había venido. Hay cosas que no parecen, pero al final sí lo son. Y hay cosas que sí parecen y son falsas, sí señor. Todo lo que brilla no es oro, esa es la pura verdad. Hay cosas que son piratas y parecen original. Las apariencias engañan, sí señor, las apariencias engañan. Por la cuadra de mi casa vive Francisco Javier, que en el día se viste de hombre y en las noches de mujer. Un negro quiso ser blanco, vino y se cambió de piel. Pero él siempre será negro porque así lo quiso el rey, rey, rey. Las apariencias engañan, sí señor, las apariencias engañan. Las apariencias engañan, cómo no, las apariencias engañan. Y las que también van para las bodas del Cordero son Delimar Vázquez y Jessica Paola Julio. Oye, Emer, y el que no vive de apariencia es Nuestro pastor, José Díaz Santana, Dios lo bendiga. Hermano de la iglesia, que aparenta santidad, se escapa a beber cerveza y después viene a predicar. habla de diezmo y ofrenda y dice que hay que sembrar, pero el día de la quincena a los cultos nunca va. Se llevaron preso a Juancho porque se metió a robar, pero el ladrón era Pancho, el hijo de Nicolás. Tus ojos ven la apariencia, así lo dijo el Señor, mas Dios mira la conciencia y escudriña el corazón, son. Las apariencias engañan, sí señor, las apariencias engañan. Las apariencias engañan, cómo no, las apariencias engañan. Judas andaba con Cristo de la mano del Señor, desea ser su gran amigo, pero vino y lo vendió. El que vende los chorizos dice que es carne de res, pero se robó un caballo y ya ustedes saben pa' qué. Las apariencias engañan, sí señor, las apariencias engañan. Las apariencias engañan, cómo no, las apariencias engañan.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 9 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado No te dejes engañar. Los falsos religiosos que tratan de engañar a la iglesia. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Aparece un texto ahí donde nos dice la palabra que han aparecido estos muchos engañadores por el mundo que andan hablando blasfemias con respecto a Cristo, diciendo una u otra mentira de Cristo. Dice 2 Juan capítulo 1 versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. También hay engañadores falsos religiosos que tratan de engañar a la iglesia, creando nuevas congregaciones, diciendo que un ángel del cielo bajó y les dio una nueva revelación, otro evangelio diferente, como nosotros conocemos en el mundo hoy día, por ejemplo, el mormonismo, donde supuestamente un ángel del cielo también anunció otro evangelio. También, ¿no es cierto?, conocemos la religión que estableció Mahoma, que también dijo que el arcángel Gabriel le había revelado unas escrituras, y de ahí salió la religión musulmana. Así que hay que estar atento de todos estos engañadores. Y hoy día, en la actualidad, también hay muchos que que van por ahí anunciando el evangelio de la prosperidad, haciendo mercadería también de la gente, vendiendo milagros y haciendo que las personas se entreguen con un montón de cuestiones nada que ver, que no aparecen en la Escritura, y resulta hasta ridículo las cosas que terminan haciendo en sus iglesias debido a que están mezclando el evangelio santo con cuestiones totalmente erradas. Dice Gálatas capítulo 1 versículos 8 y 9: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice el apóstol: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así que no crean en las agüitas benditas, en las flores, las rosas que están bendecidas, las ropas, etcétera, el oro que cae del cielo, tanta lesera, tanta estupidez, que llega a dar vergüenza como la tratan de mezclar con la santa palabra de Dios. Hoy en la actualidad hay muchos que por diversas formas también nos quieren engañar, confundiendo la verdad que es Jesucristo y la mezclan con cuestiones falsas. Algunos están en medio de nosotros, incluso infiltrando la iglesia. Mateo capítulo 24, versículo 5 dijo el Señor: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, vengo de parte de Jesús, y a muchos engañarán. Y Mateo capítulo 24 también, versículo 11, vuelve a decir Cristo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así que ojo con el que profetiza, hay que estar bien atento con respecto a las profecías. También el Señor advierte en Mateo 24, versículo 24 también: porque se levantarán, nuevamente dice, falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que hay muchos que se dejan impresionar porque, ¡ay, qué tremendo prodigio, qué tremenda señal! Mira, sanó enfermos, expulsó demonios, pero además eso que está predicando viene con engaño. Quieren sacarle dinero a la gente, quieren una u otra cuestión y están mezclando la palabra con otras cosas que son para conveniencia de quien la está introduciendo, o sencillamente para causar distorsión, tiniebla, y ellos mismos están engañados y están engañando a otros. En los últimos tiempos especialmente han surgido falsos profetas y falsos maestros que hacen negocio con su falsa religiosidad. Hoy día vemos muchos pastores multimillonarios que tienen de todo tipo de lujos y en nada se parecen
al lugar donde Cristo nació, o cómo el Señor caminó en tierras de Palestina. Segunda de Pedro 2, versículos 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, no abiertamente, sino encubiertamente, herejías destructoras. Y dicen algo terrible: aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme, dice la palabra. Así que ojo con quienes están pidiendo dinero y dinero y dinero, que pagues tal o cual ofrenda o diezmo que le estás robando a Dios, etc. Y con palabras fingidas, hazlo por amor y por esto otro, que Dios es un Dios que da 100 por 1, así que si tú das 1 te da 100, pero si das 100 te va a dar 10.000. La idea es confundir. La idea es que ellos puedan obtener ganancias, dice la palabra. Incluso hay algunos que ya están diciendo que grandes congregaciones que usted conoce, ¿no es cierto?, que vayan en procesión a tal lugar para visitar a tal imagen y que le rindan culto, negando incluso al Señor, que es el Señor que los rescató. Es Cristo el Señor que murió por ellos. No es la Virgen María la que murió por ellos. Es el Señor. No es tal o cual santo. Es el Señor el que murió por ellos. Pero dice la palabra, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Falsos Cristos. Y las señales también se están cumpliendo. Guerras, rumores de guerra, terremotos en diferentes lugares. Falta poco para el fin. Falta poco para que venga Cristo. Estamos en los postreros tiempos. No sabemos cuándo viene, pero hay algo que sabemos. Venga o no venga en los tiempos de nuestra vida, nosotros sabemos que vamos a morir. Y tarde o temprano tendremos que bajar al sepulcro. Y se cerrará la puerta para los que bajen al sepulcro. Se cerrará también la puerta para quienes sufran de alguna enfermedad o accidente que los deje postrados, incapacitados de poder arrepentirse y pedir perdón. Y Dios cerrará la puerta. Así que, hermanos, las señales ya están cumplidas y falta solamente que se dé la orden desde el cielo, pues están con nosotros los falsos cristos, están con nosotros los falsos profetas, que hacen incluso grandes señales y prodigios. No te dejes engañar, no te dejes engañar por ellos, ni por sus prodigios, ni por sus señales, ni por su palabrería. Sigue el camino correcto, el camino que te señala tu Biblia, la palabra de Dios que está ahí en tu Biblia. No te dejes engañar. Las señales ya están cumplidas, solo queda esperar, oye, un poco nada más. Las señales ya están cumplidas, solo queda esperar, un poco nada más. Por ahí andan unos cuantos diciendo yo soy el Cristo, y a muchos han engañado ya,
todo el mundo hay guerra y rumor de guerra. Las señales ya están cumplidas, solo queda esperar un poco nada más. Las señales ya están cumplidas, solo queda esperar, oye, un poco nada más. Hay nación contra nación y reino contra reino, peste, hambre y terremoto en diferentes lugares. Hay nación contra nación y reino contra reino, peste, hambre y terremoto en diferentes lugares. Las señales ya están cumplidas, solo queda esperar un poco nada más. Oye, las señales ya están cumplidas, solo queda esperar, sí, un poco nada más. Las señales ya están cumplidas, solo queda esperar un poco nada más. Las señales ya están cumplidas, solo queda esperar un poco nada más. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 9 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado No te dejes engañar. Hay quienes viven engañados, prisioneros de sus deseos y pasiones. Y hay algunos que en esta vida, hoy en estos tiempos, repiten, en cierto modo, la historia del hijo pródigo, que aparece ahí en la Biblia, en Lucas capítulo 15, de los versículos 11 al 32. Revisemos finalmente esta historia. Según la Biblia, lenguaje sencillo, dice que había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre, dice, repartió sus bienes entre los 2 hijos. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue con todos sus haberes a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez tan grande y comenzó a pasar necesidad, pues se le había acabado todo lo que tenía. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos, algo que era abominable para un judío. Hubiera deseado, dice la palabra, llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba algo. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues este hijo, que se había ido por el mundo a malgastar su dinero. Se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió, fíjate, compasión. Dice que corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Hay muchos hoy día en el mundo que viven perdidos, que estuvieron tan cerca de la iglesia, que se fueron de allí, que se alejaron por uno u otro motivo, que siendo engañados por los placeres, por este mundo malo, se alejaron y se perdieron por mucho tiempo. Esta historia del hijo pródigo representa la vida de personas que son engañadas por su deseo de obtener ahora ya jolgorio, alegría, placeres. Pero aún
para los que llevan años engañados por estos deseos personales, Cristo aún representa la única esperanza de restauración. Si alguno de estos hoy día está escuchando, no sigas engañado. Para los que hoy viven una vida cristiana tibia, a medias, engañados o engañando a otros para obtener provecho de la situación, aún hay tiempo. Y no esperes para mañana. Hoy es el tiempo para el arrepentimiento, pues el que viene humillado ante Cristo, declarando con su boca que Cristo es su Señor y Salvador, como su única esperanza de restauración, todavía hay misericordia y amor y puede ser perdonado y restaurado para la gloria, para la honra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro divino Redentor y Salvador. Hay gente que aún vaga por el mundo en busca de placeres, engañado y engañando a otros. Hoy día es el momento para reconocer que estos engaños tienen que llegar a su fin. Dios quiere restaurar vidas. Dios quiere hacer algo en estos días en tu vida. Recíbele de todo corazón. No te dejes engañar más y ven a Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Vagaba por el mundo sin saber dónde ir, hasta que un mensajero de Dios me dio a la luz. Vagaba por el mundo sin saber dónde ir, hasta que un mensajero de Dios me dio a la luz, como un rayo de luz. Tu palabra gloriosa llegó a mi corazón como una bendición gloriosa. Y ahora soy feliz porque puedo llegar a aquel bello país de amor y santidad donde habita Jesús. Y ahora soy feliz porque puedo llegar a aquel bello país de amor y santidad donde habita Jesús. Por el mundo sin saber dónde ir, hasta que un mensajero de Dios
me guió a la luz. Vagaba por el mundo sin saber dónde ir, hasta que un mensajero de Dios me guió a la luz, como un rayo de luz. Tu palabra gloriosa llegó a mi corazón como una bendición gloriosa. Y ahora soy feliz porque puedo llegar a aquel bello país de amor y santidad donde habita Jesús. Y ahora soy feliz porque puedo llegar a aquel bello país de amor y santidad donde habita Jesús.